Tragedia en la cabaña encantada del bosque prohibido. Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a mi canal. En lo profundo del bosque de pinos, rodeada por un manto de hojas caídas y el susurro del viento, se alzaba una cabaña antigua y olvidada. Sus paredes de madera crujían con cada soplo nocturno, como si susurraran historias de tiempos pasados y secretos guardados. Durante el día, la cabaña parecía simplemente abandonada, con sus ventanas rotas y su techo cubierto de musgo. Sin embargo, cuando la luna llena se alzaba en el cielo y su luz plateada se filtraba entre los árboles, el verdadero misterio de la cabaña se revelaba. Cuentan los lugareños que en esas noches, figuras fantasmales danzaban alrededor de la cabaña. Sombras antiguas que parecían buscar algo perdido en el tiempo. El rumor decía que un antiguo mago había habitado la cabaña siglos atrás, buscando el conocimiento prohibido de los astros y los poderes de la noche. Nadie se atrevía a acercarse demasiado durante esas noches especiales. Las ramas de los árboles susurraban historias de susurros oscuros y risas que se desvanecían con el viento. Se decía que aquellos que intentaban desentrañar el secreto de la cabaña en noches de luna llena eran acechados por sombras que nunca más los dejaban en paz. Los jóvenes universitarios, fascinados por la idea de descubrir el secreto de la cabaña, decidieron ignorar las advertencias de los lugareños y planearon pasar la noche en aquel lugar en la próxima luna llena. El grupo estaba formado por 4 amigos: Marta, Alejandro, Sofía y Diego. Cargaban con cámaras, linternas y comida suficiente para lo que pensaban sería una aventura emocionante. Cuando llegó la noche señalada, una espesa niebla comenzó a envolver el bosque mientras la luna llena brillaba intensamente sobre ellos. La cabaña, iluminada por la luz plateada, parecía más imponente y misteriosa que nunca. Al entrar, el aire se volvió más frío y denso, como si estuvieran ingresando en un reino distinto al suyo. Dentro de la cabaña, encontraron viejos libros de hechicería y pergaminos con símbolos extraños. Las sombras danzaban en las paredes mientras la luz de sus linternas titilaba ominosamente. Marta, la más valiente del grupo, decidió aventurarse por las escaleras que conducían al ático, mientras que los demás exploraban las habitaciones en busca de pistas. De repente, un aullido resonó en el exterior. Alejandro, nervioso, se asomó por una ventana y vio figuras oscuras moviéndose entre los árboles. Eran hombres lobo, seres mitad humanos, mitad bestias, acechando la cabaña con ojos amarillos brillantes. La situación se volvía cada vez más peligrosa y surrealista. Mientras tanto, Marta descubrió un viejo diario en el ático. En sus páginas amarillentas, el mago que había habitado la cabaña hacía siglos relataba sus experimentos con la luna llena, sus intentos por controlar la transformación en lobo y sus rituales oscuros. Marta apenas tuvo tiempo de leer antes de que las sombras cobraran vida a su alrededor. Sofía y Diego, alertados por los aullidos fuera de la cabaña, regresaron al salón principal justo a tiempo para ver cómo las sombras se materializaban en formas humanas que los rodeaban. Los hombres lobo, ahora en su forma completa, irrumpieron en la cabaña con gruñidos y dientes afilados. En un acto desesperado, los jóvenes intentaron defenderse con lo que tenían a mano, pero la lucha era desigual. Uno a uno, fueron abatidos por las bestias sedientas de sangre. Al último, sostuvo el diario en sus manos mientras la vida abandonaba su cuerpo. Marta, con el último suspiro, logró terminar de leer el hechizo y luego se desmayó. A su alrededor yacían sus amigos ensangrentados y aparentemente muertos. Las sombras y los hombres lobos se desvanecieron tan pronto como concluyó la lectura del hechizo. Al día siguiente, los jóvenes se levantaron asombrados, ilesos y sin ningún rasguño. De alguna manera, habían logrado descifrar el enigma de la cabaña embrujada. El sol brillaba sobre el bosque cuando despertaron, confundidos y con recuerdos difusos de la noche anterior. No podían explicar cómo habían sobrevivido a lo que parecía ser una emboscada mortal. La cabaña ahora parecía tranquila y desprovista de la oscuridad que la había acechado la noche anterior. Reuniéndose con cautela, comenzaron a recordar fragmentos del hechizo que Marta había leído. Parecía que el antiguo mago había creado un conjuro para proteger a quienes descifraran el misterio de la cabaña y leyeran el hechizo completo en la noche de luna llena. Los amigos se miraron,
asombrados por la magia que habían desencadenado sin darse cuenta. Con el misterio resuelto y el peligro aparentemente disipado, los jóvenes decidieron abandonar rápidamente la cabaña. Mientras caminaban de regreso al pueblo, reflexionaron sobre la experiencia surrealista que habían vivido y la fortuna de haber salido ilesos. Al amanecer, los lugareños encontraron la cabaña envuelta en un silencio sobrecogedor, marcados por las huellas de garras y colmillos. El oscuro secreto de la cabaña, finalmente revelado, cobró su precio más alto aquella noche de luna llena. Desde entonces, la cabaña permanece en silencio durante el día, esperando el momento en que la luna llena vuelva a iluminar su oscuro secreto y despierte los misterios enterrados en lo profundo del bosque de pinos. Los lugareños no tenían ni la menor idea de lo que había pasado, había sangre y rasguños en las paredes, pero allí no había nadie. ¿Qué ocurrió aquí?, preguntó uno de ellos. No sabemos, pero aquí pasó algo grande. Encontraron el libro de hechizos, pero no sabían lo que había ocurrido, por esta razón para ellos el misterio de la cabaña encantada seguía intacto. Si te ha gustado el video, regálame un like, comenta, comparte y suscríbete al canal, gracias.